Bueno, pues vamos a entrar ya en el último tema del franquismo, que es la crisis final a partir de los años 70. Ya hemos visto la cantidad de oposición que hay en muchísimos sectores, y también hay que destacar que en este momento dentro del franquismo se produce también una línea muy clara de división entre parte del régimen, parte de los políticos del franquismo que querían llegar a una situación de apertura, y hablando incluso de acercarse a un régimen parlamentarista, de que hubiera un parlamento, y la otra parte que se niegan absolutamente, la parte más reaccionaria, que se niegan a cambiar nada del franquismo. Y bueno, los representantes son pues Fuerza Nueva y Blas Piñar y Girón, muchos personajes que en ese momento que insisten que el franquismo no tiene que cambiar absolutamente nada. En estos años, en junio de 1973, Franco por primera vez desdobla el cargo de jefe de Estado y de jefe de gobierno y nombra a Carrero Blanco presidente de gobierno por primera vez. Carrero Blanco era el hombre fuerte de Franco, y se consideraba que él sería el continuador del régimen franquista. Lo que hace Carrero Blanco un poco es intentar aunar las dos posturas, las dos posiciones. Sigue en el gobierno que crea entrando con tecnócratas del Opus Dei, sigue insistiendo en que ellos son la fórmula, ¿no?, para seguir con aquel crecimiento económico tan espectacular que había, pero a la vez también incluye dentro del gobierno a parte del sector duro del franquismo. Pero en diciembre de 1973 se produce el atentado de Carrero Blanco en Madrid. Será asesinado, y aquello supuso una ruptura y también una especie de terremoto dentro del franquismo, porque los aperturistas insistían, ¿no?, de que se tenía que crear un gobierno que facilitara ciertos cambios. Y, por ejemplo, un representante de estos cambios tendría que ser Torcuato Fernández Miranda, que será muy importante después en la transición. Pero por otro lado se insiste de que no, que tiene que haber un gobierno más asociado al franquismo puro, y se le dará el gobierno a Arias Navarro. Arias Navarro hace un gobierno ecléctico, también intenta jugar, ¿no?, un poco con, entendemos, ¿no?, que hay que cambiar ciertas cosas. Incluye en su gobierno a miembros aperturistas, e incluso hace un discurso, el discurso del espíritu del 12 de febrero, que da a entender que hay intención de cambiar las cosas, abriendo la posibilidad de que se legalicen asociaciones políticas, no partidos, pero sí asociaciones, y inmediatamente su actuación será totalmente contraria, y se ve claramente de que no había ninguna intención de cambiar, hasta el punto de que los ministros aperturistas pues dimiten del cargo. En ese contexto la situación se agrava muchísimo por la crisis del petróleo de 1973. El petróleo tiene una subida espectacular de precio, y nosotros, siendo un país que teníamos que comprar, la dependencia del petróleo era absoluta y teníamos que comprar cantidades ingentes de petróleo para la industria esta tan boyante que teníamos, el precio del petróleo será insostenible para la industria en ese momento en España, y afecta también a las exportaciones y al turismo, con lo cual, pues igual que el resto del mundo, España también entrará en una crisis muy importante. Además, continúa fortaleciéndose la oposición política, y empiezan a crearse organismos ya muy organizados, muy concretos ya para activar la lucha contra el franquismo, y en concreto el Partido Comunista crea la Junta Democrática. En la Junta Democrática entraron diversidad de opciones políticas, desde la extrema izquierda hasta nacionalistas, comunistas, muchísimas opciones diferentes, monárquicos incluso había en la Junta Democrática, y allí se establece una hoja de ruta en la que se pide que haya un gobierno provisional que acabe con el franquismo definitivamente, y que se empiece a caminar hacia la democracia, hacia la amnistía, hacia la renovación total del sistema político. Paralelamente también el PSOE también organiza su plataforma de convergencia democrática, que va por el mismo camino, ¿no?, de insistir que el franquismo está agotado, que hay que cambiar el sistema, y allí se incluye, por ejemplo, el PNV está en la plataforma de convergencia democrática. Inmediatamente después de que muera Franco se unirán las dos plataformas, y se unirán
un único organismo, que será la Plata Junta, durante la transición. Además, hay que hablar de que incluso en el ejército hay disensiones, hay gente que no está de acuerdo y también quieren acabar con aquel sistema tan rígido, ¿no?, de dictadura, y se organizan en un pequeño grupo que es la Unión Militar Democrática. Se les reprimirá a estos, pero bueno, la intención es esta, ¿no?, de que incluso en el ejército había posiciones muy contrarias al régimen ya. Por parte de los obreros, pues las huelgas eran continuas y constantes en todos los sitios, manifestaciones, huelgas, reclamaciones, hasta el punto de que el gobierno se vio obligado a actuar de manera drástica y se efectuara el juicio 1001, en el cual pues 10 dirigentes de comisiones obreras fueron procesados, incluido pues el líder del grupo, que era Marcelino Camacho. Y una situación que se agravó definitivamente fue el terrorismo, y en concreto un atentado gravísimo que fue en la cafetería Rolando de Madrid, que era una cafetería donde iban los policías. Pusieron una bomba y mataron a 13 personas y hirieron a 70. Como es lógico, la respuesta del régimen, como había sido siempre, pues fue un juicio muy duro, en el cual hubo 12 condenas a muerte, tanto de ETA como de FRAP, porque no se llegó en aquel momento, después sí, pero en aquel momento nadie concluyó de quién era el atentado. ETA no lo ratificó como que había sido un atentado hecho por ellos. Estas condenas a muerte pues reavivaron otra vez las protestas internacionales, insistiéndose en que un país de Europa ya no podía consentirse que se establecieran condenas a muerte de una manera tan fácil, ¿no?, y tan directa. No se hizo, la presión no tuvo gran resultado, porque lo que pasó es que al final, ya lo hablamos ayer, hubo 5 condenas a muerte que se ejecutaron, y además Franco saca pecho y hace una grandísima concentración en la Plaza de Oriente, en la que es por última vez que se le ve a Franco en directo, expuesto, ¿no?, a la multitud. Y la multitud de verdad que era importante en aquella concentración de la Plaza de Oriente. La situación sigue en continua decadencia y ya se ve clarísimamente en la postura que tomó España respecto al problema del Sáhara. El Sáhara era el Sáhara Occidental que teníamos, que era español, y que reclama el rey de Marruecos, Hassan II. Para reclamar este territorio, lo que hace es iniciar la Marcha Verde de 25.000 personas que van por el desierto reclamando el territorio, y España no se atrevió a sacar el ejército para disparar contra la multitud, y finalmente se hace un acuerdo tripartito en la que se le da una parte del Sáhara a Marruecos y otra parte a Mauritania, en contra de lo que le estaba exigiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, que consideraba que España tendría que haber estado validando todo ese proceso de independencia del Sáhara. Esto fue el 18 de noviembre y el 20 de noviembre murió Franco. Los seguidores o la gente que no quería entender, ¿no?, que las cosas habían cambiado, consideraban que estaba todo muy bien atado en la figura de Juan Carlos y que el rey seguiría las premisas del régimen. Y inmediatamente que empieza el reinado de Juan Carlos, ya se empieza a ver de entrada que Juan Carlos no va a seguir el juego del franquismo, sino que va a apuntar y va a iniciar todo el proceso de la transición. La conclusión de todo esto pues es que España había cambiado muchísimo en esos años, en todos los años desde a partir de 1960, que la sociedad pedía esos cambios, que ya no se mantenía una dictadura tan rígida, que ya no se entendía prácticamente en ningún sector, pero el régimen no quiso entenderlo, ni quiso verlo, ni quiso aceptar esta derrota, y solo actuó con represión, con lo cual pues cuando murió Franco realmente estaba todo muy bien encaminado, ya muy bien preparado para llegar a la transición democrática. Buenas tardes.